Muy bien. Bueno, entonces ya nos habíamos quedado, ya habíamos visto esta parte de las metodologías, habíamos visto la definición de metodología, que es un marco de trabajo que nos permite de una forma estructurada, de una forma organizada, poder desarrollar software para tratar de controlar lo que decían el caos, ¿no? Lo denominan el caos. Construir software siempre es bastante difícil, siempre hay muchas variables involucradas, siempre tiende a salirse esos proyectos del cronograma, tienden a salirse los problemas en este tipo de proyectos. Entonces, dicen que los marcos de trabajo, las metodologías buscan eso, tratar de controlar ese caos que se tiene en este tipo de proyectos para que las cosas salgan de buena manera. ¿Qué significa salir de buena manera o tener éxito en un proyecto de software? Pues obviamente que se produzca un software de calidad, que el cliente quede satisfecho, que el equipo de desarrollo quede satisfecho, porque nosotros tenemos que sufrir en esos procesos, no tiene que ser así. Entonces, que todos hayan hecho un trabajo de una forma adecuada y que todo haya salido bien. Entonces, habíamos hablado que existen unos tipos de procesos de software que son una estructura de actividades, acciones y tareas que se tienen que hacer para construir el software. Entonces, que todos esos procesos siempre tendrán unas actividades sombrilla que abarcan todas las actividades del proceso y que también tiene unas actividades estructurales. Dentro de cada una de ellas habrá unas tareas, habrá unos productos que entregar, habrá puntos de aseguramiento de calidad y puntos de referencia del proyecto. Entonces, habíamos visto los tipos de flujo de proceso de software que existen. Entonces, existe un flujo lineal, existe un flujo interactivo, existe un flujo de proceso evolutivo, que es también llamado el flujo de proceso circular, y existe un flujo de proceso en paralelo. Entonces, el proceso de construcción de software es una de las cosas que tiene una metodología. Entonces, ahora sí vamos a ver cada una de las metodologías, empezando por las tradicionales, una breve introducción a cada una de ellas, y vamos a ver qué flujo de proceso siguen. Entonces, habíamos hablado ya de las metodologías en cascada, la cual, como ustedes pueden observar, que es este dibujo de acá arriba, sigue una metodología de tipo lineal, donde tiene las fases que ya habíamos visto en el flujo lineal, pero a cada una de esas fases, entonces ya le está poniendo a cada una de estas actividades que se tienen que hacer durante el flujo del proceso, estas 5 actividades principales, que se hace una tras otra, ya le había especificado las tareas que se deben cumplir en cada una. Entonces, en la comunicación estaba el inicio del proyecto, la recolección o recabarse requisitos, en la planeación estaba la estimación, la programación y el seguimiento. Esta programación es programación en tiempo, ¿no? O en equipo de trabajo, no es programación. La otra programación que ustedes conocen es la que se conoce aquí en construcción como pruebas. Aquí en el modelado, pues se construyen los modelos UML de análisis y diseño que el equipo considere que son necesarios para el proyecto. En la construcción, aquí sí ya va eso que ustedes conocen como programación, el código fuente y las pruebas que se tienen que hacer a ese código para garantizar que cumple con las funcionalidades que nosotros pensamos, analizamos y diseñamos en esta parte del modelado. Ya que se termina esa parte de la construcción, entonces ya finalmente va la parte del despliegue. Entonces, en el despliegue, ya entonces se hace la entrega con el cliente y también se da la asistencia y una retroalimentación tanto para nosotros como equipo de trabajo como para el mismo cliente. Entonces, a veces cuando ya el software funciona, el cliente se da cuenta que se requiere algún otro módulo para darle soporte a este software que ya está funcionando o que se pueden mejorar ciertos procesos. No siempre todas las cosas se arreglan con software. A veces ajustar la forma en la que se hace un proceso genera que todo fluya mejor. Entonces hay una retroalimentación. La retroalimentación para el equipo de trabajo, cómo fue que se desarrolló ese software, el producto final que se obtuvo, cuando está en funcionamiento, qué cositas fue necesario estar dando mucha asistencia técnica
o estar haciendo mucho mantenimiento. Entonces, para que en futuros proyectos nosotros veamos esos puntos donde ese software está requiriendo mucho esfuerzo de nosotros posterior a la entrega, para que en los siguientes lo tengamos en cuenta desde el principio. Desde el principio vamos pensando en esos puntos que en ese otro software nos estaba exigiendo mucho mantenimiento o la gente nos estaba llamando mucho, entonces de pronto fue que la interfaz no quedó como muy fácil para que encontraran la funcionalidad. Entonces todo eso sirve de retroalimentación. Entonces algunos tienden a entregar el software y no voltearlos a ver más y romper cualquier relación con el cliente. No, así el cliente no lo llama, o sea, uno supone que todo está muy bien en el software. Dese una vueltica, pregúntele cómo va, qué cosas le hubiera cambiado al software o qué se puede mejorar. Es bueno mantener esa relación con el cliente para recibir esa retroalimentación, que es valiosa tanto para el cliente como para nosotros como equipo de trabajo. Entonces, este es el modelo en cascada, es un modelo bastante sencillo. Se recomienda solamente en productos software que sean básicos, que sean muy simples, porque ya en un producto software mucho más complejo, mucho más grande, es muy difícil que usted al principio logre recabar todos los requerimientos. O va a ser muy complicado que usted cree todo el modelo completo de un sistema grande y complejo, o que haga la codificación de una sola. Entonces, esta metodología para software sencillo. Aquí abajo está el modelo incremental. Entonces, déjenme ver a ver si lo puedo aumentar un poquito. No, ya te me fuiste a la otra. Si tienen alguna pregunta de los modelos, me dicen y de una vez vamos aclarando. No quiero que se me pase a la otra hoja. Eso. Listo, yo creo que ahí se ve lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué característica tiene este modelo incremental o qué diferencia le podemos ver nosotros al anterior que era el cascada? El modelo en cascada, por su parte, solo tiene una sola línea, solo es lineal, tiene el flujo de proceso lineal, pero solo se hace una sola vez, desde la parte de la comunicación hasta la parte del despliegue. Una única vez se recorre el camino. En cambio, el incremental recorre ese mismo camino lineal, lo mismo que hace cascada, pero lo hace varias veces. Y en cada uno de esos caminos que él recorre, cada uno de ellos que él hace, entrega un incremento. Entonces, ¿qué se llama un incremento de software? Una parte del software que funciona, algo que el cliente ya puede empezar a trabajar. Entonces, este ya funciona para software más grandes. Cuando el software es un poco pequeño, entonces nos va a quedar difícil partir esos incrementos que puedan funcionar de forma independiente, porque el incremento para que usted se lo entregue al cliente y el cliente se vaya feliz con él, tiene que funcionar independiente. Si es un software pequeño, por lo general todas las partes están unidas, es difícil particionarlo y más encima es engorroso porque como es pequeñito y todas las funcionalidades están bien tejidas, entonces hacer este tipo de partición es difícil. Pero si usted ya habla de un software grande que puede dividir en módulos, entonces, por ejemplo, el típico software que tiene ventas, inventario, bodega, despachos, entonces, ese tipo de software usted sí puede, de cierta forma, independizar esos módulos para tratar de que funcionen de forma independiente. Obviamente, les va a estar faltando algo que son los otros incrementos, pero ya puede hacer unas funcionalidades que son exclusivas de ese módulo y ya puede el cliente utilizarlo sin ningún inconveniente. Entonces, estas actividades, estos incrementos se los parte y a cada uno de ellos se les hace todo el proceso tal y como lo hicimos en cascada. Entonces, digamos que yo lo partí así, en módulos. Cojo a ventas y a ventas le hago toda la parte de comunicación, toda la parte de planeación, toda la parte de modelado, toda la construcción, el despliegue y lo entrego al cliente. Y cuando yo se lo entrego, entonces ya empiezo a trabajar en el siguiente módulo. Y así sucesivamente hasta que completemos todos los incrementos que hayamos acordado con el cliente, ¿sí? Entonces usted acuerda con el cliente un calendario del proyecto. Usted dice que va a entregar N módulos en este caso, que cada uno de ellos va a tener una entrega, una fecha de entrega, cada uno hay que asignarle una fecha de entrega.
ya cada uno se le hace un cronograma para esta parte, cuándo se va a hacer la comunicación, cuándo la planeación, cuándo el modelado, cuándo la construcción y cuándo el despliegue. Entonces, así se va entregando el software a través de incrementos. Este es un modelo que se conoce como modelo incremental. ¿De ahí tienen alguna pregunta de este otro modelo? ¿Sí les queda claro cómo funciona el modelo incremental? Sí, profe. Pues lo que entendí es que a medida que va cumpliendo un módulo, como que va escalando un poco, ¿no? Y procede al siguiente módulo y va como una secuencia de que todos los módulos van quedando perfectamente terminados. Ujú. Muy bien, aquí lo que hay que tener en cuenta, si de pronto ustedes alguna vez hacen esta implementación, es tener cuidado en algo que se llaman las pruebas de integración. Entonces, aparte de las pruebas que normalmente uno hace en construcción, cuando hace el despliegue tiene que verificar que este módulo se integra perfectamente con el otro, porque a veces allí, como el otro ya va funcionando un tiempo y llega el nuevo, hace que el anterior patine, ¿sí? Entonces, cuando hagan este tipo de despliegue en la aplicación, en la práctica, tengan cuidado de hacer esas pruebas que se llaman pruebas de integración. Cuando arranca el otro a funcionar, que el anterior, que ya estaba haciéndolo bien, no vaya a generar a veces fricciones. A veces cuando el uno y el otro ya funcionan juntos, empieza como a friccionar. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Esas pruebas se llaman pruebas de integración, cuando yo uno un módulo con otro nuevo que viene a trabajar en conjunto con él. Ese es como el que hay que tener como cuidado con este modelo incremental. De resto, a mí me parece que en ese tipo de software que usted puede partir en esos módulos, que puede partir en pedazos y en incrementos, es muy bueno este tipo de modelo para utilizar. Profe, Diga. ¿y como qué problema se puede presentar ahí al colocar, pues, uno coloca la primera entrega y por lo menos la segunda entrega, cuando ya, como usted dijo ahorita, ya las dos entregas estén funcionando, ¿cómo qué problema se puede presentar ahí? Un problema muy común que se presenta es el problema de concurrencia. Entonces, cuando los dos, por ejemplo, digamos, utilizan un recurso compartido, lo más común es la base de datos. Entonces, a pesar de que son módulos diferentes, los dos utilizan la misma base de datos. Y entonces, cuando este está trabajando y el otro también quiere entrar a utilizar la misma tabla, entonces a veces pelean los módulos. Eso me ha pasado a mí. Otra cosa que llega a ocurrir es que a veces cuando este inicia, coge el otro y le daña parte del trabajo que ya tenía este. Lo más común es en la base de datos, empiezan a pelear por el recurso o se satura la máquina. Entonces, a veces cuando uno no considera el computador funciona perfecto con este único módulo y ya le entra el cargo o el peso de estar corriendo dos módulos al mismo tiempo y entonces empiezan a consumir mucha máquina y se empieza a volver lento. Entonces este proceso ya no corre como antes porque el otro también está corriendo por debajo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sobre todo con las cosas que comparten. Cuando uno es un mismo software, a pesar de que uno lo divide en incrementos, como en este caso, hay cosas que se comparten entre todos los módulos. Lo más común es la base de datos, la información. Entonces hay que tener cuidado con eso para que el uno no le dañe el trabajo al otro, ¿sí? Bueno, profe. Ok. Bueno, entonces comparemos cascada con incremental. Entonces, el cascada, que también es llamado el ciclo de vida clásico porque resulta que fue el primero que se implementó. Al principio las computadoras eran muy básicas, muy simples, y los software que utilizaban también lo eran. Entonces, el ciclo de vida y la metodología que se utilizaba era cascada. Entonces, de todas maneras, él aplica un enfoque sistémico y secuencial. ¿De dónde se me coló este 6? No sé.
¿Dónde se desarrolla el software? Entonces, se empieza obviamente con la especificación de los requerimientos, cumple eso que hemos venido diciendo y yo siempre les digo, hay que pensar antes de actuar. Entonces, primero, se recolectan o se especifican qué es lo que tiene que hacer el software. Eso hay que hacerlo con el cliente. Usted no puede recoger las funcionalidades del software si no lo hace en conjunto con el cliente. Entre más lo escuche, entre más entienda lo que él está viviendo y lo que necesita solucionar, mejor van a quedar recolectados los requerimientos. Eso ya lo vamos a ver en la última unidad del curso. Vamos a ver cómo se hace la recolección de requerimientos desde los diferentes puntos de vista de algunas de las principales metodologías. No podemos verlas a todas, pero trataremos de ver los puntos de vista de algunas de las más utilizadas. Entonces, la recolección de requerimientos es fundamental para todo el proceso del desarrollo de software. Es donde usted entiende qué es lo que hay que hacer, qué es lo que vamos a solucionar. Luego va la parte de la planeación, modelado, construcción y despliegue. Y finalmente concluye con el apoyo del software terminado. Entonces mire que la metodología le está diciendo, no termina cuando usted entrega el software, sino cuando usted le da apoyo a ese software terminado durante su ciclo de vida. Obviamente eso tiene que terminar algún día. Algún día usted tiene que establecer en el contrato cuándo se termina ese proceso de apoyo al cliente. Entonces normalmente si el software es sencillo, uno le da 2 o 3 meses como máximo. En ese tiempo ya el cliente tuvo que haberlo utilizado, si había algún problema, pues ya tuvo que haberlo detectado y haberse solucionado. Cuando el software ya es un poquito más complejo, más grande, entonces se da un tiempo de 6 meses o un año. Por ejemplo, los software que tienen que ver con la parte de educación, entonces hay que darle el tiempo de que cumpla un ciclo completo. Entonces, si es un software para un colegio, un ciclo completo de educación se termina en un año. Entonces, usted no puede terminar el apoyo en 3 meses si ni siquiera han hecho la parte de las evaluaciones finales, del cierre de libretas, de la otra vez hacer la planificación al siguiente periodo. Entonces, si el ciclo del software es de un año, entonces usted tiene que darle apoyo por lo menos durante ese primer año del software. Ese apoyo es muy importante para que se garantice que el cliente obviamente solucionó el problema que tenía, que entiende el software, porque a veces, como les he dicho, no todos los clientes tienen por qué tener ese conocimiento en computadoras, entonces hay que ayudarlos, hay que apoyarlos a que entiendan cómo el software funciona de la manera adecuada. Por el otro lado viene el incremental. Entonces, el incremental sigue aplicando esas mismas secuencias lineales, el flujo que aplica es lineal, solo que lo hace varias veces. Y cada vez que termina uno de ellos, pues entrega lo que se conoce como un incremento. Entonces lo hace de forma escalonada a medida que avanza con las actividades, va entregando esos incrementos. Hay que tener en cuenta que el hecho de que un incremento se haya entregado al software no significa que usted se va a olvidar de él. Si usted durante ese proceso detecta que allí haya algo que se pueda corregir, que se pueda mejorar, pues de una vez estamos todavía dentro del desarrollo del software, hay que acomodar eso para que al final en la parte de apoyo, en la parte de soporte, de mantenimiento, no nos dé dolores de cabeza. Entonces, si usted detecta algo que le falla al software o algo que le va a generar problemas, entre más rápido lo solucione, mejor. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno. Aquí vienen otras que ya hacen un ciclo de vida que se conoce como el circular. Entonces tenemos otras dos metodologías muy utilizadas. Una se conoce como prototipos y la otra se conoce como espiral. Vean pues, estaba segura que había puesto el nombre, se me ha quedado el nombre de la segunda. Entonces, esta de aquí, de la parte izquierda es prototipos y la de la parte derecha es espiral. Entonces, empecemos con prototipos. Un prototipo de un sistema es algo que funciona, pero que aún no tiene todas las características que debe tener para decir que ya es el sistema completo. Entonces, ¿cómo es la forma más sencilla de entender esta parte de los prototipos? Haga de cuenta usted cómo pasan con las plantas. Entonces, la plantica al principio es una semilla, es algo pequeñito, pero dentro de ella ya están las principales funciones que tiene que cumplir para sobrevivir.
Usted la planta en la tierra y al principio sale una plantica toda chiquitica, tiene unas raícitas pequeñitas y tiene unas 2 hojitas. Entonces, ahí ya tiene una planta pequeña. Es una versión de esa planta que al final usted quiere, pero todavía no tiene todas sus características, todavía es pequeña, simple. Entonces, a medida que la planta va creciendo, se va volviendo cada vez más fuerte y va teniendo esas características que nosotros queremos. Asimismo es acá con los prototipos en el software. Entonces, usted al principio entrega una pequeña semillita que, si bien cumple algunas funciones, aún no es una planta completa. Entonces, ¿qué sucede con el cliente? Si el cliente de por sí ya puede ver una parte del sistema, no la puede utilizar dentro de su trabajo diario. Entonces, esa es la diferencia principal con la otra, que es la incremental, que la incremental ya le entrega una parte del sistema, pero ya funciona, ya la puede ir utilizando. En cambio, aquí en prototipos, no. O sea, usted se la entrega, el cliente lo puede ver, puede probarlo en el computador, mirar lo poco que hace, pero no puede decir, bueno, yo con esto empiezo a trabajar hoy. No, porque el prototipo es eso, funciones, pero todavía no todo. Una Entonces, ¿qué preguntita. es? Sí, dígame. O sea, el prototipo es como uno crear una parte del programa simplemente como para pruebas o algo. Sí. O sea, ¿cuál es la ventaja en prototipos? Que usted le puede llevar muy rápido al cliente una versión inicial de ese programa, ¿sí? Entonces ya puede verlo corriendo, ya puede ver cualquier cosita que haga, no le va a servir para trabajar, pero el cliente rápidamente se puede hacer una idea de lo que se está creando. Entonces, esta es muy buena porque nos da una retroalimentación muy rápido. Entonces, ¿qué es la característica de esta? Este giro que se hace aquí es supremamente veloz. Lo que al otro le cuesta entregar un incremento, digamos, 3 meses, aquí en este giro usted lo entrega en 15 días, ¿sí? El primer giro, esa primera semilla, cuando sea las interfaces para que el cliente se haga una idea. Aunque las interfaces al darle clic en los botones no hagan nada, él ya puede ver las interfaces ahí cómo van a quedar. Y entonces él le dice, pero a mí no me gustan estos colores. O le dice, pero es que yo no veo la funcionalidad de hacer tal cosa así como muy rápido que yo eso cada rato le doy clic. Entonces uno ahí mismo va y ajusta otra vez esas interfaces, las va acomodando y le vuelve a mostrar al cliente. Entonces el cliente va viendo cómo va avanzando, hay una retroalimentación constante con él y entonces se va construyendo de una forma más ágil, teniendo en cuenta este trabajo en conjunto con el cliente, ¿sí? Esa es como el valor más grande que tiene esa metodología en prototipos, que el cliente rápidamente puede ver una versión de lo que se va a hacer. Profe, Ajá. las empresas que trabajan con software, cada una maneja pues su metodología, pero esas metodologías sí la hacen que uno la tenga que, o sea, tenga que trabajar con ellas precisamente, o de pronto dicen, no, trabajemos con una metodología hasta tal parte y ahí coloquemos otra metodología, o cómo trabajan las empresas así. Bueno, por lo general las empresas se tienden a casar con una metodología que es con la que mejor les ha dado resultados, pero siempre hay la opción de adaptarse dependiendo del proyecto, ¿no? Lo que pasa es que no siempre los proyectos se acoplan a todo. Hay cosas que sirven para esta parte, adaptarla, por ejemplo, en prototipos. ¿Qué tiene que tener usted en cuenta en prototipos? Que el cliente esté dispuesto en estarlo recibiendo usted a cada rato mostrándole un prototipo. Hay clientes que le dicen, no, vea, yo no tengo tiempo para eso. Usted vaya y trabaje y al final entrégueme algo que sirva, ¿sí? Entonces, usted tiene que adaptarse también al cliente, cómo él le puede colaborar, porque hay gente que le dice que no tiene tiempo para estar viendo prototipos y pasa. Hay gente muy ocupada que no tiene tiempo para eso. Entonces, no se puede hacer prototipos, hay que utilizar otra metodología. Entonces, la mayoría de las empresas tienen una metodología a la que siempre le apuestan, pero siempre están abiertos a adaptarse dependiendo de los clientes, porque uno tiene que estar abierto al cliente, cómo es y cuáles son sus circunstancias, para utilizar otra metodología distinta. Otra cosa es el software, ¿no? Hay unos software que sirven para hacer prototipos. Entonces, el software que por lo general maneja interfaces, a veces que yo he aplicado prototipos, lo primero que entrego en las primeras versiones son las interfaces. Como les digo, así no hagan nada cuando da clic al botón,
yo entrego las interfaces. Pero hay otros software que no son de interfaces. Hay otros software que la esencia es ese proceso que se hace por debajo. Por ejemplo, modelos de tipo matemático que están destinados a predecir cosas. Entonces, ¿yo qué hago con mostrarle la interfaz si no predice nada? Entonces, hay software que sí se adaptan a ciertas metodologías, pero hay otro software que no. Entonces, hay que estar abierto. Donde he visto empresas realmente grandes y bien estructuradas, por lo general ellas sí tienen ya una metodología establecida. A usted lo contratan para un proceso, entonces hay gente que solo se dedica para comunicación o hay gente que solo se dedica para construcción. El otro día hablábamos en un encuentro de semilleros que los de la Universidad de Nariño se nos están volviendo programadores, o sea que la gente los busca solamente para la parte de construcción. ¿Y por qué no los buscan para modelo? ¿Por qué no los buscan para tester? Entonces, eso era lo que nos replanteamos, ¿será que nos está faltando algo allí de complementar durante el desarrollo de la carrera para que ellos también sean considerados como las otras funciones en la construcción del software? Porque si bien la construcción, la parte de ser programadores, pues es un buen trabajo, le pagan más al que diseña, ¿sí? Si de pronto usted quiere más adelante especializarse y tener una de esas líneas de trabajo aquí, donde más pagan, al que más le pagan es al arquitecto de software. O sea, existe el cargo de arquitecto de software. A ellos les pagan muy buena plata. Entonces, le pagan mucho más que a un programador. Entonces hay que tener en cuenta en eso. Entonces las empresas grandes ya tienen perfiles, ya tienen funciones establecidas donde una persona ya entra directamente a un cargo a cumplir una función específica. Entonces hay arquitectos, hay programadores, en la parte de pruebas hay testers, así por lo general se los conoce, los que son encargados de las pruebas, los testers, y también hay personas que son muy buenas para la parte de comunicación, para la parte de captura de requerimientos. ¿Sí? Entonces, cuando uno va en una empresa de esas que ya tienen establecidos y usted lo contratan para eso, entonces ya uno tiene que adaptarse a la metodología y a la función que tiene que cumplir. ¿Sí te queda claro bien por ahí, por esa parte? Sí, profe, sí, está claro. Sino Ujú. que ahorita no sé, eh, cierto, estoy mirando como que el programador, como que la cola, pongámosle, y la cabeza son los demás, así que eso ya es preocupante. No, sí, sino que la idea, pues si a usted le gusta programar, no hay ningún problema, o sea, hay empresas de empresas, ¿no? Las empresas chiquitas pues le pagan a un programador. Yo he visto en algunas partes que dicen que les pagan 600, me dijo una vez un compañero, dijo, no, ahí solamente pagan 600 por programar. Le digo, me parece muy triste porque eso no alcanza a ser ni el salario mínimo. Y uno estudiar una carrera para terminar ganando eso. Pero si usted se va a trabajar de programador de una empresa grande como Google o Amazon, entonces allá ya le pagan en dólares, entonces ya es un buen precio de pago, ¿no? Pero si usted compara lo que gana un programador con lo que gana un arquitecto, el arquitecto siempre le va a ganar. O sea, el arquitecto de software en la empresa chiquita o en la empresa grande cobra mucho más. Esa parte de la comunicación también hay una parte que se conoce el análisis de datos, algunos los llaman los científicos de datos, ellos también cobran muy buena plata. Entonces, todo eso lo deja uno pensando, ¿sí será que me voy por la programación o mejor me voy por otro lado? Profe, ¿Sí? pero yo digo Dígame. que, o sea, para estudiar uno una carrera de estas y ser programador es como perder el tiempo, porque para irme de programador me hago un técnico o un tecnólogo. Claro, eso sí es cierto. Y eso es lo que decíamos. Entonces, qué triste que los otros no estemos produciendo muy buenos ingenieros de sistemas y que solamente nos los estén buscando para quedarse aquí en construcción. No, los de aquí estamos, nosotros somos muy buenos profesionales y estamos para perfectamente cumplir cualquiera de esas otras funciones de los otros cargos. Y hay algunos casos de algunos compañeros, unas experiencias muy buenas. Ahora sí hay alguno de esos foros. El semestre pasado hubieron 3 foros de compañeros graduados de Ingeniería de Sistemas que comentaron sus experiencias. Algunos son científicos de datos, están en Estados Unidos, otros están en Australia, y entonces compartían las experiencias y el trabajo que ellos están haciendo en esas empresas. Si hay alguno de esos ahora en este semestre, yo ya les mando los enlaces para que se conecten.
es muy bueno escucharlos cómo llegaron. La mayoría dicen pues que les tocó complementar lo que habían aprendido en la carrera con otro tipo de conocimiento, otro tipo de cursos para poder ya afrontar esas otras funciones, obviamente, pero pues qué lindo escuchar esas vivencias de gente que está en muy buenos cargos, que está haciendo ese tipo de trabajo ya más pesadito, como de un cargo más elevado. Ujú. Profe, pero para lo que está diciendo, lo que son arquitectos y la otra que usted dijo, mencionó, tiene que Científicos de hacer datos. científico de datos. Imagino que eso debe ser alguna maestría o especializaciones que se hacen aparte de la profesional, ¿no? Sí, sí, se necesita una especialización. Por lo general, con una especialización es suficiente, ¿no? Para la parte laboral, las especializaciones son excelentes. Ya en una parte, un grado más profundo, pues ya se hace la maestría, sino que la maestría ya te abarca otra vez, como acá en la carrera. Entonces ya te ve las diferentes áreas en las que tú puedes actuar como ingeniero de sistemas. Asimismo pasa en la maestría, ya otra vez te abre el campo. Por eso las maestrías son de más tiempo y también te enseñan de diferentes áreas, te hacen profundizar un poco más allá. Y las especializaciones ya se centran en una sola cosa. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad de Nariño tenemos solo una especialización en construcción de software, que es uno de los perfiles que puede tener un ingeniero de sistemas. Entonces, si usted se va a dedicar a construcción de software, pues esa especialización es más que suficiente, ¿sí? En cambio, uno ya va a ver la maestría, entonces ya le enseñan de todo. Otra vez le enseñan de base de datos, otra vez le enseñan de algoritma, otra vez le enseñan de software. Bueno, le enseñan de las diferentes ramas en las que uno puede desempeñarse como ingeniero. Entonces, ahí es donde uno entra a pesar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué me sirve? ¿Sí? Ah, Entonces, o sea eso que es lo que uno más tiene que claro entrar a es ver. hacerse una especialización en lo que usted piensa trabajar o quiere trabajar como tal. Sí, la especialización es una buena opción. Ya para entrar a la parte laboral, la mayoría escoge esa especialización, porque las maestrías son más largas, obviamente más costosas y son más demandantes de tiempo, ¿no? Entonces, a las personas que trabajan les gustan las especializaciones porque incluso el horario, ¿no? Si uno ve los horarios de especializaciones, por lo general son viernes tarde, sábado y tienen que enviar trabajos durante la semana. Entonces, se adapta al estilo de vida de alguien que está trabajando. Uno va a ver las maestrías te exigen mínimo 4 días a la semana. Entonces, yo por lo menos la que yo estudié era miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, ya uno trabajando ya le queda como difícil maestría y trabajo al mismo tiempo. Ujú. Bueno, Oye, profe, ya no le digo que desde el semestre pasado yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer con mi vida, porque en realidad, pues a mí me divierte programar, no soy bueno programando, sí, no soy uno de los peorcitos, pero me divierte bastante. Entonces, a veces me da ganas como irme por esa rama, pero otras veces imaginen que le paguen unos 600.000 pesos, no, para eso no vale trabajo como vigilante, que era lo que yo hacía. yo le dije al compañero, no, ahí estás mal parqueado, o sea, ve buscando en otra parte. Dice, no, es que estoy buscando, pero no encuentro. Le digo, lo que pasa es que cuando uno está trabajando, uno ya lo absorbe el trabajo y no mira las oportunidades, uno deja de buscar. Entonces, hay veces donde uno tiene que decir, no, aquí no es. Y hay que soltar de todo. Es difícil, ¿no? Uno quedarse sin trabajo, uy, yo renuncio y con qué pago el arriendo, con qué pago uno con tantas responsabilidades. Pero a veces es bueno ya soltar. Cuando uno suelta las cosas, entonces ya mira más allá, qué hay más allá. Porque a veces cuando uno ya se emerge en el trabajo, lo absorbe y no, él decía, sí, no, es que no encuentro. Le digo, deja eso, ¿qué vas a estar regalando el trabajo? Deja y busca en otra parte, seguro que te sale. Y cierto, él renunció, se fue con unos compañeros, se hicieron una empresa para empezar a construir software y por ahí les fue mucho mejor. Pues no está esa estabilidad de que a uno le van a pagar exactico el sueldo al finalizar el mes, pero le va mejor que trabajando para otras personas. Pues son experiencias de gente que uno conoce y que uno ha visto en la carrera. Pero sí, a mí me parece muy triste. Yo creo que para trabajar por 600 mejor no trabajo. En serio, o sea, eso regalar el software. Uno se desgasta mucho en la carrera para terminar en un trabajo de esos, regalándole el trabajo, porque la persona a la que usted le trabaja, él sí está cobrando buena plata por el software. Entonces, esas son ese tipo de cosas que uno a veces se pone a pensar. No, pues sí, imagínese, profe, nomás, yo trabajo como mototaxi.
Yo por lo menos termino el mediodía de la clase y salgo a trabajar. Llego por ahí a las 6, 7 de la noche, ahora sí agarrar mis cuadernos y repasar lo que hemos visto. Y yo en ese lazo mensual no dejo de ganarme 800,000 pesos así, solamente trabajando mediodía o rato para ganarme 600. Uy, no. Sí, o sea, no, o sea, uno, es cierto que uno tiene la necesidad, pero hay gente que se aprovecha. O sea, el que le estaba pagando a él ese precio, él se estaba aprovechando, porque pagarle a un profesional ese dinero, eso no es justo. O sea, ni siquiera él es mínimo legal. Con eso es todo lo que uno dice. Sino que a veces la gente por desesperación o porque ya no ha tenido trabajo suficiente tiempo, pues acepta. Pero no, eso no debe ser así. O sea, uno hay que Profe, ponerse y decir, también "Ujú, lo que juega mucho en ese caso, es que en el país como tal las oportunidades son pocas, ¿sí me entiende, profe? Y entonces que hay gente que se aprovecha la necesidad del otro. Sabemos que hay gente que, pues, un profesional cuando recién sale de la universidad tiene muchas necesidades porque tiene que ponerse a producir lo más rápido posible, porque igualmente ya tiene que ser una persona independiente, si es que alguna persona le está colaborando, como la familia, cosas así. A veces muchos ya tienen familia, ya son responsables de ellos, entonces necesitan también tener una ventana para poder subsistir. Entonces, a veces las oportunidades del país no son muchas, y a veces los profesionales que salen o salimos, y es que, bueno, Dios quiera que se dé, no tenemos como que esas mismas oportunidades que de pronto otros sí tuvieron. Entonces todo se basa en eso, la necesidad. ujú, sí. Y a veces hay personas que se aprovechan de esa necesidad. Eso es aprovecharse. ¿Sí? Pagarle eso a alguien es definitivamente es aprovecharse. Por eso muchos de los que yo conozco que están dedicados a esta parte, ellos por lo general tienden a irse a Bogotá, a Medellín, es como donde están las empresas un poquito más grandes, que ya pagan algo que en verdad valga la pena dedicarle a uno el trabajo, ¿no? Entonces aquí en la parte local hay muy poco emprendimiento en la parte del software. Entonces, los pocos que hacemos lo hacemos de una forma independiente y no estamos como muy organizados. Eso es algo que nos falta, ¿no? Qué bueno cambiar eso. Organizarnos entre todos y tratar de producir software de una forma más profesional y competir con las otras ciudades, porque talento hay. O sea, aquí de la Universidad de Nariño salen muy buenas personas trabajando en toda esta parte del software. O sea, tenemos con qué. Nos falta es como esa iniciativa que a veces tienen en otras partes del país de decir, bueno, hagamos empresa. Eso es lo que a veces nos hace falta. Y creer, ¿no? Porque también estuve en un encuentro de personas que se dedican a esta parte de construir software y entonces decían que el principal obstáculo que se tiene aquí es que la gente no le cree a uno. Entonces prefiere contratar a una empresa de Cali, así le salga más costoso y tenga que pagar viáticos y todo lo demás, que contratar a la gente de aquí. Entonces, eso es otra cosa con la que uno tiene que luchar. A veces el que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Es otra cosa con la que hay que luchar. Pero son cositas que uno poco a poco va solventando. Por eso es que yo les digo que cuando produzcan software háganlo de calidad, porque eso lo referencia a usted. Entonces uno hace un software de calidad en una parte y ya lo están llamando. Vea, es que un amigo me dijo que usted le hizo un programa y quedó bien hecho y yo quiero algo parecido. Entonces así uno se va referenciando de una parte a otra. Si usted hace algo que no sirve o no cumple con las fechas o le entrega eso al cliente y no le va a ayudar cuando tiene problemas, entonces, así mismo, pues la gente deja de llamarlo a uno. Entonces, uno mismo ya cuando ya sale profesionalmente es el que tiene que irse dando a conocer como profesional, ir haciendo ¿qué se puede decir? Su hoja de vida, su perfil ante los demás para irse referenciando e irse promocionando a uno mismo con las demás personas. No se desanimen, muchachos. Si les gusta la programación, háganle. Eso sí, como les digo, no regalen su trabajo. Ustedes valen como profesionales. No dejen que la gente se aproveche de a veces la necesidad que uno tiene para entrar a trabajar por un precio tan bajito como ese. Ujú, Sí, eso es. Sí, profe, ¿me dime. escucha? Sí, sí te escucho, bueno. Ah, profe, ese, ese tema me gusta, ¿no? Ese tema que usted está planteando sobre la programación y todo eso, me gusta porque pues me gusta programar, ¿sí? Me Ujú, gusta, cada vez que en ese mundo me doy de cuenta que hay muchas cosas por aprender. La programación es muy amplia, demasiado, ¿sí? sí, exactamente. La programación ahora ha tomado
Un camino tan grande. Antes habían unos 2 o 3 lenguajes de programación y listo, para de contar. Prácticamente como un hobby. Sí, Sí, pienso de que estoy de acuerdo con los compañeros que dedicarse uno a trabajarle prácticamente, a trabajarle a otra persona como programador, prácticamente uno está regalando regalando el trabajo, como usted dice también, ¿no? Pienso de que si uno le va a sacar beneficio a la programación, uno ya tiene que hacerlo por su propia cuenta. Esa es la única manera de sacarle de pronto un buen provecho, ¿sí? Lo otro es que independientemente de las otras ramas, pienso yo que como eso todo está ligado con la programación, sea como sea, uno para manejar las otras cosas tiene que tener una idea de qué es la programación, ¿sí? claro. Porque eso, si usted va a hacer de pronto un analizador, usted tiene que tener una idea de cómo funciona la programación para Claro. así mismo poder hacer un buen análisis y que se pueda aplicar, ¿sí? Porque a veces hay personas que quieren que el software haga cosas, pero esas cosas no las puede hacer el software, ¿sí? Entonces tiene que tener una visión más o menos de cómo funciona un software para sí mismo desempeñar X cargo dentro de... Ujú. Entonces eso, profe, de que pues sea como sea, o sea, tenemos que tener una idea de cómo está constituido un programa, de cómo funciona la programación para uno poder desempeñarse en otras ramas dentro de las que usted está nombrando ahorita, pues sí, como un analizador, o sea, uno sin tener conocimientos de programación, es difícil de pronto ser un analizador. De pronto, pues yo lo veo desde mi punto de vista, ¿sí? Ajá. Y entonces algo de que hay muchos compañeros que no han entendido eso, ¿sí? O sea, ellos, pues como no les gusta la programación, no, yo voy a ser analizador y bueno, y con eso le están huyendo a la programación y dicen que que van a ganar más. Y bien, sí, se gana más, pero igual tiene que tener una idea de cómo funciona un programa para poder desempeñar otros cargos, ¿sí? Ujú. Entonces, eso también, ¿no? De que, pues, por ejemplo, porque a uno le guste la programación es que se va a dedicar a la programación, ¿sí? Ah, Simplemente es una rama que uno le gusta y claro, el sistema hay muchas ramas de las cuales uno se puede dedicar y que le puede sacar más provecho, ¿sí? sí. Pero, pero como sea, pues hay que tener una idea de cómo funciona un programa para poder entender las demás ramas. O sea, pienso yo que es muy fundamental. No sé pues qué opinan los demás sobre eso. No, ahí para complementarte, precisamente estas personas que cobran, por ejemplo, los anisaladores, los arquitectos, conocen mucho de muchas cosas, entonces son capaces de decidir cuál es lo más adecuado en un momento correcto para un software. Entonces, ese conocimiento no se adquiere si no sabe, no tiene las bases. O sea, si no sabe programar, va a ser muy difícil que usted le diga a un programador qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces, para mandar, alguna vez en algún curso que estuve, salió una persona y dijo, no, profe, es que yo no quiero estudiar programación, a mí no me interesa esta asignatura porque yo cuando salga de aquí voy es a administrar una empresa de construcción de software, yo no me voy a sentar a programar. Entonces, el profesor con el que estábamos en ese tiempo le dijo, pero es que usted para salir a mandarle a alguien que haga algo, tiene que saber cómo se hace bien ese algo. ¿Cómo usted le va a decir no lo está haciendo bien si usted no tiene ni idea cómo se hace? Entonces, así uno no se vaya a dedicar a la programación, tiene que conocerla, tiene que saber qué hay, cómo se hace correctamente un programa, tiene que haberse untado de esa colada para poder decirle a otra persona si lo está haciendo bien o no lo está haciendo mal. O si tiene algún problema, decirle, vea,
por este lado usted lo puede solucionar. Porque este tipo de personas, por ejemplo, los líderes de proyectos de software, tienen que ser también capaces de resolver esos problemas con los que a veces las personas en programación se quedan varados. O sea, hay gente que a veces se queda varado en cosas pequeñas en programación. Y si el proyecto se está estancando por eso, usted tiene que tener el conocimiento suficiente para decirle, vea, y lo intentó por esta otra forma, no sentarse y hacerle el trabajo, pero sí por lo menos darle una luz para que él pueda salir de ahí, de ese hoyo en el que uno a veces se queda pegado en la programación. Entonces, tiene que tener esos conocimientos generales de todos los lenguajes. No manejarlos todos, eso es completamente complicado. Ahora son muchos los lenguajes de programación. Ya la cuenta ya se salió de miles de lenguajes ahora vigentes. Entonces, conocerlos todos, pues para nosotros como seres humanos va a ser completamente casi que imposible. Entonces, pero sí conocer como las tendencias, los lenguajes con cierta tendencia. Algunos se parecen unos con otros, los que son orientados a objetos tienen ese mismo diseño, los que son orientados a la web tienen el mismo diseño, los que son orientados para crear apps también tienen como la misma tendencia. Entonces, por lo menos conocer un poco de todos para así poder entonces decirle al programador, vea, vamos a hacer este software como una app. Y entonces va por este lenguaje que es como el que más se nos adapta al programa. Para decirle eso a un programador, usted tiene que tener alguna base de programación. Si no, usted no va a poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, la programación es completamente fundamental. Por eso estamos viendo nosotros programación en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hay varios niveles de programación. Están las básicas, están las avanzadas, están las selectivas. Entonces, es por eso, porque es una esencia, así usted no se vaya a dedicar a eso, necesita conocerlo para que alguno de los otros perfiles también funcione. Entonces aquí en pregrado, por eso vemos diferentes cosas de diferentes áreas, para que usted tenga todos los elementos que pueda utilizar más adelante como profesional. O sea, todo es completamente valioso. Hasta costura me dijeron una vez, no, profe, es que hay una materia que mira uno al final que se llama Ingeniería Legal y Ética. Dijeron, no, profe, es que eso es una costura. Digo, no, eso no es una costura. Allí hay muy buen material que usted va a necesitar cuando sea profesional. Cómo mantener la ética profesional, cómo hacer un contrato legal. O sea, todo eso se ve en esa asignatura y también es fundamental. O sea, todas las asignaturas que vemos en nuestro plan de estudio están ahí por algo. Si usted no le ha encontrado la razón, búsquesela que la tiene. ¿Por qué vemos tanta matemática? Porque somos ingenieros y aplicamos esos conceptos matemáticos a la construcción de programas. Dicen, pero no, es que nosotros nunca vamos a hacer una integral. Puede que usted nunca haga la integral, pero lo que usted está utilizando, esta arquitectura de software, esos programas, ese computador, se basan en esas matemáticas. De ahí salieron y nosotros como profesionales no solo usamos las cosas, sino que sabemos y entendemos cómo funcionan. El cómo y el por qué lo entendemos. Ahora, si usted más adelante se va a dedicar a una parte como la investigación, es posible que utilice las integrales. Entonces, usted ya tuvo un conocimiento básico, parte de ese conocimiento y lo complementa, ¿sí? Entonces, aquí en la carrera vemos todas esas materias para que usted más adelante, como profesional, tenga las bases con las cuales pueda elegir qué va a hacer usted como ingeniero de sistemas y de ser necesario, pues las complementa un poco más, pero usted ya vio por lo menos, ya le abrieron la puerta a ese conocimiento que usted requiere para cumplir esa función que vaya a hacer. Entonces, ahí están todas esas partes de por qué la programación sí es importante y es fundamental en toda la parte de la construcción. ¿Alguien más que quiera ahí complementar o decir algo en esa parte? Está bien, profe, perfecto, pero yo sí estoy bien preocupado. Está bien preocupado, no se No, preocupe. profe, yo ahí sí discrepo un poquito del compañero Byron, porque yo por lo menos soy de las personas que yo la programación se me da, profe, pero yo no soy de las personas que me voy a sentar toda la noche o toda la tarde, por así decirlo, a programar. O sea, no lo veo como un hobby, profe, pero yo lo entiendo, lo comprendo, entiendo lo que es programar, entiendo la metodología. Yo puedo asistir, puedo decir esto está bien, se puede hacer esto, pero yo no soy de sentarme como que, no, vení, hagamos este programa o saquemos este programa. O sea, no me veo en esa parte, profe.
pero yo entiendo y comprendo lo que es la idea de programar. Entonces ahí sí, lo que dice el compañero es verdad. Uno para poder mandar, como se dice por ahí, debe saber y comprender sobre qué está mandando, ¿no? Sí, exactamente. No, todos somos distintos. Eso es algo que hay que entender, no solo para la vida profesional, sino para la vida personal. Todos somos un mundo aparte. A todos nos gustan cosas diferentes. A todos nos apasionan cosas distintas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer como profesional es sentarse a uno mismo y conocerse. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me apasiona? ¿Por dónde voy a orientar mi carrera? Porque no hay nada más triste que las personas que uno ve que están haciendo lo que no les gusta. Ese médico que usted va al consultorio y lo trata a gritos y ni siquiera quiere ver qué tiene uno, ese está ubicado donde no le gusta. Entonces, está haciendo algo que no le gusta. Si uno no hace algo que le apasiona, no hace las cosas bien hechas. Entonces, lo primero es entender qué es lo que a uno le gusta, por dónde debe uno orientarse como profesional. Y la ingeniería de sistemas tiene muchas ramas por donde abrir. O sea, ese error que cometieron hace muchos años cuando nos dieron el nombre a la carrera, porque tradujeron del inglés las ciencias de la computación y nos pusieron ingenieros de sistemas. Eso lo hizo por allá un político, eso es historia, algún día de eso se la cuento. Cuando nos pusieron ingenieros de sistemas, nosotros nos dieron la capacidad de construir sistemas y muchas cosas se pueden enfocar desde el punto de vista de un sistema. Entonces nos dieron carta blanca de meternos la mano donde queramos, ¿sí? Podemos meter a cualquier cosa porque cualquier cosa se puede ver desde el enfoque de sistema y la podemos trabajar como nosotros como ingenieros. Obviamente vamos a tener que complementar nuestro conocimiento para poder meter la mano en otra área distinta a la que es la que nos han orientado mucho en la carrera, que aquí nos orientan más como esta parte de la construcción, la parte del software, es como lo que más está enfocado la carrera aquí en la universidad. Pero tenemos carta blanca para hacerlo. Yo he visto personas de ingeniería de sistemas en cargos administrativos y trabajan perfectamente bien, porque usted puede entender una dependencia como un sistema que hay que tratar de modelar y que hacer que todas las partes funcionen coordinadamente. Y le va muy bien a esas personas. Yo conozco gente en cargos administrativos muy altos en empresas buenas aquí en Colombia. Entonces, sí se puede. Si usted lo suyo no es programar, no se encierre y no se vaya a estresar con que solamente es programación la ingeniería de sistemas que estamos viendo. No, eso no es cierto. Hay otras cosas en las que los ingenieros de sistemas son muy buenos y hay personas allá afuera trabajando de nuestra carrera. Entonces, eso es lo que tenemos una ventaja. Nosotros, la Universidad de Nariño, el programa de ingeniería de sistemas lo conoce muy bien allá afuera. Allá en Medellín usted dice, soy ingeniero de sistemas. ¿De qué universidad? De la de Nariño. Dice, venga. Ya, el nombre nomás de la universidad, nuestra carrera, los otros egresados que nos han abierto las puertas, nos dan peso a nosotros allá afuera como profesionales. Y hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que trabajar, entonces no nos cerremos. Ahora con todo esto de la pandemia, hay muchas empresas, incluso internacionales, que están buscando gente y perfectamente se puede trabajar usted desde donde está. Eso sí, tenemos un problema con el Internet, ¿no? Para hacer teletrabajo, ese Internet que tenemos aquí en Colombia nos está dando duro, ¿sí? Hay que mejorar esa parte, pero uno perfectamente puede trabajar con una empresa de otra parte del país. Ahora se nos abrió más encima esa puerta, ¿sí? Entonces, hay que buscar en dónde uno puede trabajar y qué es lo que uno le apasiona para hacer y por ahí, por esa línea, por ahí insístale. Si a usted le gusta la programación, búsquele por allí que hay alguna forma en la que usted puede obtener un muy buen trabajo donde usted se sienta que está haciendo lo que le gusta. Ahí es donde uno rinde como trabajador, cuando hace lo que le gusta. Bueno, no sé si alguien más quiera complementar algo allí. Listo. Muy bien, entonces, miren a dónde nos llevó los prototipos. Excelente, me gusta cuando hay ese tipo de conversaciones donde uno puede aclarar ciertos conceptos, ciertas dudas. Bueno, entonces están los prototipos. Como les digo, los prototipos son muy ágiles, son muy rápidos, se les entrega muy rápido al cliente una pequeña versión chiquitica de lo que es el sistema. Obviamente el cliente no se puede ir a trabajar con eso, entonces tiene que esperar a que uno le vuelva a traer otro prototipo y otro prototipo hasta que uno al final decide entre el cliente y la persona que está construyendo o el equipo de trabajo dice sí.
este prototipo es lo suficientemente maduro como para decir que ya es el sistema que va a quedar funcionando. Y entonces ya queda ese sistema y ya entonces ya se pasa a la última fase de despliegue, entrega y retroalimentación. Ya no se vuelve a seguir girando. Entonces, es una buena metodología, sobre todo cuando hay esa disposición de que el cliente necesita rápido ver ese software que se va a construir. Es muy valiosa en nivel de retroalimentación. Uno rápidamente recibe las ideas del cliente si quiere mejorar. No sirve cuando los clientes no tienen tiempo o no tienen la disposición de sentarse con uno a trabajar de mano a mano para avanzar en el software. Entonces, esos clientes que de por sí le dicen a uno, vea, pero es que yo sí no tengo tiempo para sentarme a ver eso. Tráigame algo que funciona. No intente prototipos porque por allí no va a ser. Por este otro lado está Espiral. Entonces, Espiral, igual que prototipos, hace ese ciclo, entrega esa dimensión, se parece mucho el uno al otro. La única diferencia es que Espiral no te centra en decir que tienes que entregar algo que funciona. Usted puede hacer un giro y solamente entregar documentación. Y eso es válido para Espiral. Puede hacer otro giro y solamente entregar diseños, o puede hacer otro giro y solo entregar interfaces, puede hacer un giro y sí ya entregar algo funcionando. Entonces, aquí en Espiral, a diferencia de prototipos que te dice el prototipo es algo que ya funciona y que el cliente puede ver corriendo en el equipo, Espiral no dice eso. Entonces, es como la diferencia más grande entre las dos. De resto, hacen todas las fases, mire, ninguna de las metodologías se salta una fase. Eso es un mito que a veces dicen, no, es que hay unas que no se saltan la planeación o hay otras que se saltan el modelo. No, algunas le dedican más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en prototipos dice comunicación y un plan rápido. No es que se salte el análisis, sino que el análisis se hace rápidamente para que el prototipo salga rápido. Pero todas las metodologías cumplen con todos los fases. Planeación, comunicación, planeación, modelo, construcción, despliegue. Todas lo hacen, ¿sí? Entonces, aquí está la otra que es Espiral, que hace todas las fases y cuando termina una fase, cuando termina todas las fases en el despliegue, le entrega algo al cliente. Puede ser solamente un documento de requisitos del sistema, puede ser solamente un modelo del sistema, puede ser solamente una interfaz, le entrega algo al cliente. La comparación entre ambas. Los dos modelos son evolutivos, son iterativos, se caracterizan porque permiten desarrollar versiones cada vez más completas del software. Entonces, cada vez que se va haciendo un giro, el software se va complementando, se va volviendo más sólido, va teniendo más partes que lo van armando detrás de él. Entonces, por la parte del prototipo, es ideal para identificar requerimientos del software. Entonces, como les digo, esa retroalimentación que uno le da al cliente le permite saber qué es lo que el cliente necesita o qué es lo que quiere de una forma más rápida. Se construye muy rápidamente un prototipo, para eso existen herramientas, hay generadores de ventana, generadores de interfaces, que a uno le facilitan entregar rápidamente al cliente un prototipo para poder recibir esa retroalimentación muy valiosa con la cual se sigue construyendo todo el sistema y ese prototipo va evolucionando hasta la versión final del software. Por el lado de la Espiral, entonces es un modelo evolutivo del proceso, se acopla con una naturaleza interactiva, ¿sí? Se puede hacer prototipos, perfectamente usted puede acoplar Espiral con prototipos, son muy parecidas. Tiene el potencial para hacer desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. Entonces ya en los últimos giros de la Espiral ya son versiones del software que se va entregando hasta que al final uno ya se queda con la versión final del sistema que va a entregarle al cliente. Entonces, estas dos también son muy buenas metodologías. Para mí no hay metodología mala, solamente hay metodologías diferentes que se adaptan mejor a ciertos proyectos. Entonces, uno tiene que tener ese conocimiento para decir qué metodología es la que mejor se adapta. Bueno, hay otras metodologías tradicionales, no vamos a entrar en detalle porque no terminaríamos nunca. Vamos a ver esa otra parte, esa otra cara de la moneda, que es las metodologías ágiles. Entonces, las metodologías ágiles se desarrollan como un esfuerzo para superar esas debilidades que se detectaron en las metodologías tradicionales. Entonces, estas son un poco más recientes que las tradicionales.
Combina una filosofía, hay algo que se conoce el manifiesto ágil, donde se le da cierta prioridad, sobre todo al cliente. Se trata de satisfacer al cliente y también al equipo de trabajo. Entonces, para la metodología ágil, más valiosos son las personas. Ellos dicen, son más valiosas las personas que entrar en detalles de documentos. Son más valiosas el software funcionando que los modelos. Entonces, le da prioridad a esas cosas y es lo que ellos enfatizan mucho en que no es que no se hagan modelos, no es que no se hagan documentos, sino que esos modelos y esos documentos sean sencillos, sean fáciles de manejar para que el tiempo se le dedique más al software y al equipo de trabajo que funcione de una manera coordinada, que es lo más importante. Esa es la filosofía que ellos tienen. Entonces, ellos por aquí dicen, por ejemplo, la satisfacción del cliente y en la entrega rápida del software de forma incremental, ¿sí? Entonces, ellos basan eso en que el cliente quede satisfecho con el producto que uno está entregando. Dice, los equipos pequeños y muy motivados efectúan buenos proyectos. Entonces, ellos hablan de que un equipo de trabajo de 4 o 5 personas es muy ideal. Equipos muy grandes tienden a ser difíciles de manejar. Entonces, las metodologías ágiles recomiendan particionar en equipos más pequeños, hacer una subdivisión, una jerarquía cuando usted tiene un proyecto muy grande y necesita muchas personas. Entonces, ellos dicen siempre parte en equipos más pequeños. También dice que hay que entender al trabajador, ¿no? Hay que entender a la persona que está conformando ese equipo, cuál es su potencial, cuál es lo que a él le gusta y hay que buscar esa motivación para que trabaje mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas entra a ver la metodología ágil. Las tradicionales no tocan esa parte. Difícilmente le dicen cómo distribuir el equipo de trabajo. En cambio, las ágiles sí. Dice que esa parte es muy importante. Dice, productos de trabajo con mínima ingeniería de software y sencillez general en el desarrollo. No es que no se haga, solo que se hace de una manera más sencilla para dedicarle más tiempo a la parte de la construcción. Dice, entrega de software funcionando sobre análisis y diseño. No es que no se hagan esas actividades, sino que se le da más prioridad a entregar software. Y la comunicación. Entonces dice que debe haber una comunicación continua y activa entre desarrolladores y clientes. Entonces, igual que pasa con prototipos, las metodologías ágiles no funcionan cuando el cliente está cerrado a establecer ese canal de comunicación. Cuando el cliente es el que te dice, no, yo no tengo tiempo, entonces ahí muy difícil uno puede aplicar una metodología ágil, porque la metodología ágil incorpora al cliente en el trabajo de desarrollo. Entonces, el cliente está activamente haciendo parte de ese trabajo que uno va a hacer. Entonces, hay que ver dónde se puede aplicar la metodología ágil. Es muy buena, a mí me gusta mucho, pero hay veces que no. Uno ni por más que lo intente no va a poder utilizarla. Bueno, cualquier proceso de software ágil se caracteriza por abordar unas ciertas suposiciones claves sobre los proyectos de software. Entonces dice que si bien los proyectos de software son muy genéricos, todos manejan este tipo de cosas. Primero, todo proyecto de software es difícil de predecir. Difícil de saber qué requerimientos necesita, cuáles van a sobrevivir y cuáles cambiarán. Entonces, dice la metodología ágil, si es difícil desde el principio saber cuántos requerimientos de software son, cuáles son verdaderamente prioritarios, cuáles se tienen que cambiar, entonces dice él, no se cierre. No construya desde el principio todos los requisitos, sino que vaya construyendo una lista tentativa. De esa lista tentativa de requisitos, siéntese con el cliente y seleccionen los que son realmente prioritarios, los que él necesita, pero que estén funcionando ya. Y esos requisitos que usted selecciona como prioritarios, sí siéntese, trabájeles, construyalos y entréguele al cliente un producto terminado. Cuando entrega al cliente ese producto, se regresa otra vez. Va por otro grupo de requisitos, los siguientes en la lista que el cliente dice que son prioritarios y así. Y va haciendo entregas. Entonces, la ágil es incremental e iterativa al mismo tiempo. Entonces, implementa esos dos tipos de flujo de software. Segundo,
Para muchos tipos de software, el diseño y la construcción están imbricados. ¿Qué significa eso? Que las dos actividades se pueden hacer de forma simultánea. Ojo, para muchos tipos de software, algunos no les funciona eso. Algunos uno tiene que primero sentarse a diseñar antes de construir. Pero dice que la regla general es que en la mayoría uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, mire que ahí la metodología ágil también involucra un poco del flujo de trabajo en paralelo que habíamos hablado. Él trata de colocar esas dos partes juntas para así ahorrar un poco de tiempo y dedicarse más a la parte de la entrega con el cliente. Porque sentarse con el cliente a decirle, ¿qué es lo que usted quiere que yo le entregue? O sentarse con el cliente a entregarle el producto requiere tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ágil? Para ganar ese tiempo, con lo cual uno puede entrarse a interactuar con el cliente, él crea en paralelo las dos actividades de diseño y construcción. Entonces, ahí ahorra tiempo, para ese tiempo trasladarlo a esa parte de sentarse con el cliente, porque sentarse con el cliente también es algo complejo. No todos los clientes saben de ingeniería de sistemas y hacer que entienda cómo funciona el sistema para que a uno le dé la retroalimentación, eso también requiere de un cierto tiempo para poder explicarse. Tercero, en análisis, el diseño, la construcción y las pruebas no son tan predecibles como nos gustaría. Entonces, mire que la mayoría de las metodologías tradicionales dice, usted construye un plan de trabajo con un cronograma, con unas funciones. Entonces, las ágiles dice, eso no es tan fácil de predecir. Entonces, desde el punto de vista de la planeación, no trate de planear todo el sistema al mismo tiempo. Concéntrese en una parte pequeña que usted sí pueda planear, hágala y cuando la termine, vuelva a replantear con qué sigue y así lentamente. Entonces, las ágiles no le dan a un tiempo final de la entrega del producto terminado. Sencillamente se concentran en una pequeña parte. Bueno, ¿cuáles son las metodologías ágiles más relevantes? Esta que les estoy mostrando aquí es la que se conoce como programación extrema o XP, que es una de las precursoras de esta parte de las metodologías ágiles. Entonces, si ustedes la miran, esta XP tiene un flujo de trabajo circular, se parece mucho a una de las tradicionales. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia si aquí están todas? Póngale cuidado. Tiene comunicación, la une con planeación. Unificó las dos actividades. Análisis con diseño, codificación y prueba con despliegue. ¿Sí? Entonces, él está haciendo en paralelo las funciones. Dice, en la parte de planeación usted tiene que hacer lo que se conoce como historias de usuario. Ya las vamos a ver después. Valores y criterios de pruebas de aceptación y un plan de integración. Entonces, aquí en la planeación se está haciendo la comunicación con el cliente se hace a través de historias de usuario, lo que las metodologías tradicionales hablan como requisitos o generan uno que se conoce como el documento de requisitos del sistema. Estas metodologías entregan historias de usuario. Más adelante, en la última unidad del curso, vamos a ver cómo son el documento de requisitos del sistema y cómo son las historias de usuario. Vamos a ver eso más adelante. Se entregan valores. ¿Qué son los valores? Lo que el cliente considera que es lo más importante para él que haga el sistema. ¿Qué es lo que tiene para él de valor el software? Entonces, eso se especifica aquí en esta parte. Criterios de pruebas de adaptación. Entonces, XP es una metodología que se conoce como orientada a pruebas. Usted construye la prueba que va a hacerle al sistema antes de que el sistema exista. Entonces, aquí se define con el cliente qué son esas cosas que el software debe hacer para que el cliente considere que el sistema está hecho. Entonces, esa es una prueba de aceptación. Y un plan de integración, porque como esta sigue un flujo de proceso circular con incrementos, tiene que de una vez define en esta parte de la planeación cómo va a ser para integrar todos esos incrementos. ¿Cuál va a ser el plan de integración de cada uno de ellos? Ya que pasa esta parte de planeación, donde se hace la comunicación y la planeación en conjunto, se pasa hacia el diseño. Entonces, él dice, detecte usted
ahí está la parte del análisis, detecte qué funcionalidades son bien simples y qué funcionalidades del sistema son un poco más complejas. Para las funcionalidades simples, cree algo que se conoce como las tarjetas CRC, ¿sí? Luego yo les explico de qué se trata. Para las que son un poquito más complejas, creen prototipos, ¿sí? Entonces, mire que la metodología nos dice cómo afrontar el diseño. Así, aquí se analiza y se diseña al mismo tiempo. Yo reparto las funcionalidades. Digo, las simples les creo una tarjeta CRC, las complejas les hago un prototipo. Y así hago el diseño. Luego voy a la parte de la codificación. En la codificación, cuando yo ya entro a construir lo que las tarjetas CRC definieron, yo hago un rediseño, porque a veces cuando uno se sienta a programar dice, no, en el diseño se veía muy bonito hacer la funcionalidad de esta forma, pero en la práctica eso no sale. O resulta que cuando me siento y codifico, eso gasta mucho máquina, se demora mucho haciendo el procesamiento de esa forma. Entonces uno lo replantea. Entonces aquí se puede hacer un rediseño. Entonces, paralelo a la codificación, puedo volver a diseñar. Y también, si se construye un prototipo, pues se hace a través de las herramientas de generación de interfaces, de generación de reportes, de generación de tipos de software que yo puedo reutilizar. Todo eso se hace aquí en codificación. Otra característica que tiene XP es que le dice cómo trabajar en el equipo de trabajo. Mire que eso no se ve en las otras metodologías. Aquí le dice que la programación debe ser una programación por parejas. ¿Qué significa eso? En una sola funcionalidad hay 2 personas trabajando. No es como ese trabajo en grupo que normalmente hacemos en la universidad que dicen, usted hace el punto 1 y el 3 y yo hago el 2 y el 4 y después lo unimos. No, ese no es la programación que él planea aquí. La programación que él propone es que los 2 hagan todo, la funcionalidad. O sea que los 2, si fueran 4 puntos, los 2 hicieran el punto 1, 2, 3 y 4. Para que al final se tenga 2 versiones de la misma funcionalidad, se comparen a través de las pruebas y decidan cuál de las 2 es la mejor que queda. O si por el contrario, a una de ellas la complementan con partes de la otra. ¿Sí? Entonces, él propone esa programación en parejas. 2 personas trabajando en una misma funcionalidad y cuando terminan, se hace una prueba y se decide cuál de las 2 es la que finalmente se acepta y si a esa se la complementa con partes de la otra. Entonces, mire que este tipo de metodologías ya no solamente te dicen qué actividades se deben hacer, sino también que dicen cómo se debe trabajar, cómo las personas del equipo de desarrollo trabajan en conjunto para construir una funcionalidad o algo específico. Cuando terminan, ellos hacen ese tipo de pruebas unitarias, lo que les decía, las pruebas para determinar cuáles son, que la funcionalidad efectivamente esté bien construida, y se pasa a pruebas donde se hace una prueba de integración continua, donde todas esas funcionalidades que se desarrollaron por parejas ya se entran a unir todas juntas y a ver si ese incremento junto puede funcionar o si por el contrario tiene algunas cositas que todavía les falta unir para que puedan trabajar en conjunto. Si pasan las pruebas de integración continuas, va a la prueba de aceptación. Entonces, acá en la planeación se definió esa prueba de aceptación. Entonces, se coge el incremento completo, ya el grupo de todas las funcionalidades, que ya están probadas cada una por aparte y que juntas funcionan, y se va con el cliente y se sienta. Vea, usted en planeación me dijo que para que me acepte este incremento tenía que cumplir con esta prueba. Entonces, venga y la hacemos. Y se hace la prueba paso por paso como se haya definido y se le demuestra al cliente que el incremento pasa esa prueba que él definió en la primera parte y se hace efectivo o se lanza o si ya se le entrega oficialmente al cliente esa pequeña parte, ese incremento del software. Entonces, esta metodología es circular y incremental. Es la metodología de XP. ¿Tienen alguna pregunta de XP? Profe, ¿Entendieron cómo trabaja? Dígame.
Pues si bien las demás metodologías de pronto hacen referencia a su funcionamiento, al cómo se mueven y todo eso, ¿por qué el nombre XP? Bueno, el nombre de XP fue porque fue una de las primeras metodologías ágiles y entonces como las otras metodologías hacían más despacio esas fases de comunicación, de planeación, de análisis y diseño, y llegaron las personas que plantearon esto y entregaban programas mucho más rápidos. Porque entonces como ellos unifican funciones, las hacen en paralelo, mire, la planeación la hacen con la comunicación, el análisis con el diseño, en codificación sigue haciendo diseño y de una vez empieza con pruebas. Entonces, lo hacen de un giro rápido y entregan un incremento de software mucho más rápido de lo que hacía la incremental de las tradicionales. Entonces, la gente empezó a llamar la programación extrema. Entonces, se le dio ese nombre. Dijeron, estas personas programan al límite, o sea, sacan esos programas pero rapidísimo. Entonces, ellos los llamaron como programación extrema. Se crearon una mala fama porque entonces los que decían las tradicionales decían, no, es que ellos no hacen análisis, es que ellos no hacen diseño, es que ellos no recolectan requisitos. Y resulta que XP sí lo hace, solo que lo hace de forma paralela, lo hace menos, ¿qué se puede decir? Menos formal. Entonces, si uno va a ver las tradicionales, ellos entregan unos documentos. Los documentos de requisito de sistema tienen unas estructuras, tiene un índice, tiene un control de versiones, todo eso gasta tiempo. Entonces vinieron los de acá y dijeron, no, no hagamos eso. Hagamos unas historias de usuario que son unas hojitas que se construyen por cada funcionalidad del sistema que requiere el cliente. Y como eso era más sencillo de hacer, le gastaban menos tiempo a eso y entonces hacían las cosas más rápidas. Le dieron ese nombre de programación extrema porque decían que programaban al límite. Algo que también hay que tener en cuenta es que estas personas que trabajan en este tipo de metodologías ya son equipos de trabajo que saben lo que hacen, ya son gente con experiencia, entonces aquí en la parte de codificación lo hacen rápido. Entonces, por ese lado fue la parte del nombre de programación extrema. ¿Sí te queda claro ahí la duda? Sí, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de esta parte de XP? Yo, profe. Dígame. Profe, más que todo, una parte donde dice pruebas unitarias, ¿a qué se refiere? ¿A todo lo que se ha codificado o a todo el proceso como tal, desde la planeación y diseño? ¿Cómo es ese concepto ahí? Entonces, ¿qué son las pruebas unitarias? Aquí en las historias de usuario, uno coge las funcionalidades y crea una historia de usuario por cada una de ellas, ¿sí? Hay una historia independiente que se encarga solo de una funcionalidad. Usted aquí en el diseño las divide. Si son sencillas, crea una tarjeta CRC o si no, crea un prototipo. Y aquí en la prueba unitaria lo que usted entra es con esta tarjeta CRC y con esta historia de usuario, verifica que esa funcionalidad haga lo que se pensaba. O sea, cuando yo planeo, yo aquí en la historia de usuario digo, digamos, la más sencillita que siempre hay en toda parte, que un usuario se registra en el sistema. Entonces se crea una historia de usuario donde se dice, un usuario se va a registrar en el sistema con un nombre de usuario y con una contraseña. En otras partes se dice, no, se registra el sistema con un correo electrónico y una contraseña. Se valida que el usuario exista en la base de datos, que esté registrado. Si no está registrado, tiene que mandarlo a la parte de inicie un nuevo registro y si está registrado y la contraseña es correcta, permítale ingresar al sistema. Entonces, eso es una historia de usuario. Se crea una tarjeta CRC donde se coloca el código, donde se coloca cuáles son las pruebas que se deben hacer y luego se la pasa. Llega aquí en prueba unitaria una vez ya existe, o sea, ya hay un programa que hace esa parte de autenticación de usuarios y entonces se prueba que esa funcionalidad solita cumple lo que tiene que hacer. Que en verdad si un usuario no está registrado en el sistema, lo envía a la parte de iniciar un nuevo registro. Que si la contraseña fue incorrecta, le diga su usuario está digitando la contraseña mal. Que si está bien tanto nombre de usuario como contraseña, entonces lo deje pasar al sistema. Entonces, las pruebas unitarias son donde se prueba la funcionalidad sola.
como si fuera un mundo aparte, solo concentrado en probar que eso que se creó haga lo que está hecho para hacer. Por otro lado, las pruebas de integración, entonces ya miran que esa funcionalidad pequeñita interactúe bien con la que sigue. Entonces, por ejemplo, una de acceso al sistema ya interactúa con la interfaz inicial que se le muestra a ese usuario. Entonces, ahí en la prueba de integración ya se mira que una vez la de acá diga que el usuario está efectivamente autenticado, la otra le presente la interfaz de usuario. Esas son las de integración. Y las de unidad solamente miran que la funcionalidad haga lo que tiene que hacer. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Sí. O sea, ahí como para cerrar la idea, las pruebas unitarias validan todo el proceso anterior. Que lo que nosotros planeamos aquí se haya cumplido en el diseño y se haya cumplido en la codificación. Cada una de esas funcionalidades como aparte, independiente. Eso hacen las pruebas unitarias. Bueno, Profe, y dígame. ahorita el NetBeans tiene incorporado esa opción de hacer pruebas unitarias. Exactamente. Ya los lenguajes, ese no es el lenguaje de programación. NetBeans es un entorno de desarrollo. Él permite que esas pruebas se vayan desarrollando de forma automatizada o semiautomatizada. También existen otras herramientas que hacen pruebas de integración continua. Son unas herramientas de pruebas muy buenas. Hay algunas que lanzan pruebas, usted las deja corriendo, deja el programa y deja las pruebas corriendo toda la noche. Y él durante toda la noche le va haciendo pruebas al software. Cuando usted se levanta por la mañana, le tiene un informe. Mire, el software falla en tal parte, en tal parte, en tal parte, y uno se siente y acomoda esas partes que detectó. Le deja como una especie de historia de los pasos que siguió, donde hizo que el sistema colapsara o que el sistema cometiera un error. Y entonces uno ya entra a verificar. Entonces, esos son pruebas automatizadas y semiautomatizadas. Incluso hay pruebas con inteligencia artificial. Entonces, miren que por allá por el lado de pruebas también hay muchas cosas que hacer. O sea, hay gente que se dedica, que su trabajo es hacer pruebas, a diseñarlas, a realizarlas y a detectar pruebas. Eso se conocen como los testers. Sino que a veces en el equipo de desarrollo la gente no quiere a los testers porque los programadores son felices haciendo funcionalidades y siempre llegan los testers y le encuentran algo, ¿no? Son como me decían ustedes que tenían el profesor que siempre les encontraba algo en el software. Esos son los testers. Son los encargados de encontrarle la quinta pata al gato, le digo yo. Uno está contento y cree que el software está funcionando excelente. Llega el tester y le dice, vea, cuando yo hago este paso y este paso, el software hace este error. Y uno dice, ¿es en serio? ¿Le encontró algo? Pero pasa. Entonces, esa es la parte de las pruebas. Y hay automatizadas, semiautomatizadas y hay pruebas de inteligencia artificial. Obviamente son costositas, ¿no? Listo. ¿Alguien más que quiera complementar algo allí o que quiera preguntar algo de XP? Bueno, entonces, ya son las 8:42. Lo último que les quiero decir, ya dejamos hasta aquí, hasta XP, para cerrar, es que no crean esos malos cuentos que tiene XP. XP es una muy buena metodología, eso sí se le recomienda a equipos de trabajo que ya tengan una historia, que ya sepan cómo funciona, que ya sepan quién trabaja mejor en la parte de planeación, quién es bueno en diseño, quién es bueno en codificación, cuál es el duro de los testers. Entonces, ese tipo de equipos de trabajo ya bien coordinados son muy buenos para aplicar esta metodología. Cuando los equipos de trabajo no se entienden muy bien o son nuevos, apenas se están conociendo, a veces aplicar esta metodología se vuelve en verdad un trabajo muy extremo y las cosas no fluyen, ¿sí? Porque esta metodología se basa en eso, en que las cosas fluyan rápido y que se puedan entregar incrementos muy rápidos, más que con la incremental. Eso como para cerrar. Y es un mito falso el decir que las metodologías ágiles no hacen comunicación, sí la hacen, sino que la hacen a través de historias de usuario, que no hacen planeación, claro que hacen planeación, lo hacen a través de las pruebas de aceptación, de integración, sí hacen diseño y análisis, ellos lo hacen, sino que de una forma un poco más sencilla, y sí hacen pruebas. Mire que la prueba es una esencia aquí en XP, ¿no?
es una programación orientada a pruebas, se conoce eso, donde usted primero crea la prueba, después codifica y al final valida si esa codificación que usted hizo pasa la prueba. Si pasa la prueba, se entrega. Si no pasa la prueba, se regresa. Otra vez tiene que volver a hacer todo el ciclo para ver dónde falló. ¿Listo? Bueno, entonces yo paro por aquí de compartir pantalla. Si ustedes no tienen nada más que me quieran decir o nada más que quieran preguntar, pues terminaríamos allí para que ustedes puedan ir a su descanso para continuar su jornada. Bueno, profe, hasta la próxima clase. Hasta la próxima, que estén Chaito. muy bien. Chao. Chao, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, profe, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego.